Transparencia, les damos la más cordial bienvenida a este primer encuentro de oficiales de protección de datos personales en nuestro estado. Para dar inicio con nuestra actividad, solicito a los presentes nos apoyen poniendo sus dispositivos móviles en modo de vibrador o silencio para no interrumpir nuestra actividad. Damos inicio con la presentación de nuestro presidium, saludando la presencia del licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente de nuestro órgano garante local. Saludamos al licenciado Juan Gómez Pérez, comisionado del IAI. Asimismo, a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada de nuestro órgano garante. Agradecemos la presencia de Maximino Vargas Betanzos, subsecretario de la Contraloría del Estado de Guanajuato. Damos la bienvenida a nuestro estado al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Infoem, quien también es coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Enseguida se da el uso de la palabra al licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente de nuestro órgano garante, para que emita su mensaje de bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Quiero saludar a mi compañero comisionado, el licenciado Juan Gómez Pérez, a mi compañera comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, al licenciado Max Vargas Betanzos, subsecretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y con un gran gusto a mi tocayo, el maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Saludo asimismo a todos ustedes, les agradecemos infinitamente su presencia en esta conferencia magistral que dictará el maestro Javier Martínez Cruz, a quien nuevamente le agradecemos su presencia en este evento, sobre el tema de responsabilidad de los servidores públicos en el tratamiento de datos personales en el nuevo marco normativo nacional e internacional. Hace un momento comentábamos que hace unos años el tema de datos personales se trataba como un asunto marginal. De hecho, decíamos, es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, no lo decíamos, o teníamos que afirmar, y recuerden que también es de protección de datos personales. Pues bien, ahora con la normatividad, con las relaciones internacionales que ha mantenido nuestro país con otros países del mundo, este tema cobra relevancia capital, sobre todo pues a raíz de los tratados de comercio, a raíz de una serie de consideraciones que el maestro Javier hará en unos momentos más. Ha cobrado una gran importancia y de hecho pues nos pone también en situación de ver y de analizar cómo vamos a resolver este asunto presupuestalmente, ¿no? Cómo vamos a resolver este asunto con la capacitación que deben tener todos los oficiales de datos personales. No basta con una plática sobre el tema, hay que profesionalizar bien la actividad, sabiendo todos ustedes como oficiales de datos que hoy están en una dependencia, mañana estaremos en otra, ¿no? Y de esto, de su capacitación, de su preparación, pueden vivir, podemos vivir de estos temas. Por eso el gran interés por parte del Instituto de organizar este encuentro de oficiales de protección de datos personales, que será fructífero sin duda. Aprovecho también para saludar a Adán Córdoba, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quien hoy nos acompaña. Pues con estas consideraciones les doy la bienvenida y con el deseo también de que
el tema que hoy nos une y nos preocupa se conozca mejor y vayamos avanzando en este propósito de profesionalizarnos en la protección de datos personales. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Saludamos la presencia nuevamente de Adán Córdoba Trujillo, quien es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Gracias por su presencia. Mismo a Gaspar Jiménez Triste, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. De igual forma, agradecemos contar con su presencia al licenciado José Manuel Méndez Espíndola, director de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría de nuestro estado de Oaxaca. Y agradecemos a la maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta, quien es directora del SECAT, por las facilidades de realizar esta actividad en este espacio. Enseguida cedo el uso de la palabra a Maximino Vargas del Tanzo, subsecretario de la Contraloría del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, sobre todo agradecer a don Francisco, que siempre ha sido garante con nosotros. Hemos estado también trabajando mucho con María Antonieta Velázquez Chagoya, que le ha sido patente, sobre todo la capacitación permanente que venimos dando, sobre todo al recurso más importante que es el Ejecutivo. Gracias, maestro, bienvenido a nuestro maestro, que le comentaba que lo hemos visto en conferencias, seminarios, que ha estado permanentemente con nosotros y que también en línea hemos conocerlo y lo hemos encontrado en muchas conferencias, que ha sido garante sobre todo también en las cuestiones no solamente de la protección de datos personales, sino también en todo lo que es referente a la transparencia. Agradecerte nuevamente a los comisionados, ¿sí? Juan, gracias por estar atento con nosotros. Sobre todo, vuelvo a repetir, a lo más importante, como dice el señor gobernador, que tiene el Ejecutivo, a su recurso humano. Gracias nuevamente a la maestra Chagoya, que una joven talentosa nos ha acompañado, sobre todo en el quehacer, que viene con la nueva cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas. Agradecer también la presencia, que veo que casi todos los miembros del Comité de Participación Ciudadana están con nosotros. Gracias, Adán, por también invitarnos en los quehaceres precisamente de lo que llamamos nosotros entrar en la conciencia de los servidores públicos en la cultura de la transparencia. Yo quisiera comentarles, hace rato estuvimos platicando antes de venir aquí con nuestro ponente, con el maestro Javier Martínez Cruz, y comentábamos cómo había nacido esto de la protección de datos personales. Después de la Segunda Guerra Mundial hay la necesidad en Alemania de proteger los datos personales. Seguramente en un censo que se había hecho anteriormente, el gobierno nazista lo que hace es dar los datos a la SS, esta policía del nazismo, de este gobierno totalitario, ¿sí? Y dar los permisos para sustraerlos de sus casas, de sus pisos, de sus departamentos y llevarlos a la mitad casi de los judíos y otros pueblos, llevarlos a los hornos crematorios, ¿sí? Y morir casi la mitad de los judíos que había en Europa, entre 5 y 6 millones. Una necesidad de proteger lo más sensible que tenemos, que son nuestros datos, y seguramente, como lo dijo el licenciado Francisco Álvarez, pues ahora con los medios electrónicos, con las redes, somos vulnerables en nuestros datos. Y precisamente aquí se encuentran los oficiales de protección de datos personales de todos los entes del Ejecutivo, maestro don Francisco, Juan, maestra María Antonieta, y que estamos en el Ejecutivo también por órdenes de nuestro Contralor, estar pendientes en la capacitación permanente.
Estamos pidiendo no solamente los seminarios, las conferencias, las mesas redondas, ¿sí?, los talleres, trabajar con el instituto, y yo quiero comentarle, maestro Javier, que han sido en Oaxaca muy garantes. Hemos estado permanentemente con nuestro presidente, con nosotros dos comisionados, trabajando precisamente para lo que nosotros creemos, que empiece el servidor público a conocer las nuevas obligaciones. Traemos nuevas obligaciones en el Ejecutivo. Nos allegaron los tiempos, nos alcanzaron estos tiempos con una nueva ley poderosa de responsabilidades de los servidores públicos, con lo que ya se nos viene de archivos, con lo que ya tenemos con los códigos de ética, con lo que ahora es más difícil ser servidor. Sí, que comentábamos hace rato con el licenciado Francisco, lo difícil que ahora es ser servidor. Estamos para servirles, sabemos que ustedes son los garantes, ahora sí los garantes, ustedes son precisamente los que van a garantizar nuestra protección de datos, los que se tienen que especializar y que tienen que estar permanentemente en ellos. Platicábamos con el Contralor y el Ejecutivo del Estado, con el señor ciudadano, la posibilidad de que no tengamos cambios de elementos como ustedes, que venimos trabajando constantemente y capacitándolos. Estamos para servirles en una dirección que en este gobierno se creó, como es la de transparencia. Estamos por crear ya la nueva dirección que tendrá que ver con los comités de ética. Ayer hicimos la propuesta con finanzas, hicimos la propuesta con administración, la creación por lo menos de una jefatura de unidad para ver lo de los archivos. Así que les agradecemos su presencia y estamos para servirles. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del subsecretario de la Contraloría, y en este sentido agradecemos la presencia de todas y cada uno de las y los oficiales de datos personales de los diferentes sujetos obligados que en esta mañana, bueno, en este día nos acompañan, ya que esta actividad es por y para ustedes. Para continuar con nuestra actividad, solicito de la manera más respetuosa a los integrantes del Presidium, sírvanse a acompañarnos en la parte de abajo, en los lugares que ya han sido destinados para ustedes, y poder continuar con nuestra actividad. Que, como ustedes saben, es una figura que juega un papel pues muy importante, ¿no?, en la implementación de las nuevas responsabilidades, nuevas medidas que contiene la Ley General de Protección de Datos Personales y nuestra legislación en el ámbito local. En esta parte también pues nos da muchísimo gusto, en este contexto, en este encuentro de oficiales de datos personales, darle la bienvenida nuevamente, ¿no?, a un amigo del Instituto de Acceso a la Información del Estado de Oaxaca, al maestro Javier Martínez Cruz, que, como ustedes ya lo escucharon, él es comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de México, pero también es el coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales en el Sistema Nacional de Transparencia, y al menos en los últimos 3 años nos ha tocado coincidir en la comisión, en donde se han pues discutido y se han abordado gran parte de la normatividad que ahora mismo, ¿no?, está ya en una fase de implementación. Y en esa parte creo que como colegas hemos coincidido sobre todo en la importancia de fomentar, ¿verdad?, estos cursos de capacitación, estas charlas que permitan a los servidores públicos poder adentrarse en estos temas que a veces a la distancia nos parecen muy especializados o demasiado complejos. Y en este punto creo que si algo ha destacado de alguna forma el maestro Javier Martínez ha sido su preocupación también por estos procesos de formación académica, ¿no? Ahora mismo él ha impulsado el diplomado, ¿no?, en la ENEP Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado precisamente pionero en los temas de datos personales, y recientemente también en este verano ha estado en España, ¿no?, también
siendo acompañado también de otros compañeros comisionados y comisionadas también, de tratar de irnos profesionalizando, ¿no?, en los temas de punta, en los temas de frontera, en la protección de datos personales, y ha sido también a través de su iniciativa que muchos órganos de transparencia, incluido el de Oaxaca, ¿no?, ha venido firmando ya también convenios, especialmente o concretamente con la Universidad de Sevilla, para que también en los próximos meses pues pueda haber estos intercambios académicos intensifiquen, y de alguna forma también nosotros en el corto y mediano plazo tengan toda la información para poder enfrentar pues muchas situaciones que ya no son cosas aisladas, ¿no?, que ya se están convirtiendo en temas recurrentes, digamos, o muy presentes todos los días. En esa parte, conversando precisamente con el maestro Javier Martínez, coincidimos en que era muy importante en esta conferencia que nos va a compartir el día de hoy, poder revisar a grandes rasgos y también detenerse en algunos casos relevantes la normatividad nacional e internacional en materia de protección de datos personales. En ese punto creo que va a ser muy importante que ustedes tengan una perspectiva, no solamente de los alcances, de los principios, de los criterios de la nueva Ley General de Protección de Datos Personales, sino también de cómo bajar, ¿no?, algunas particularidades, sobre todo en las fases de su implementación, y destacar sobre todo el papel decisivo que van a jugar los oficiales de protección de datos personales, lo importante que es que los oficiales de datos personales se profesionalicen, ¿no?, y en esta parte que vayan desarrollando toda una serie de instrumentos acompañados del Comité de Transparencia, de las unidades administrativas, una serie de instrumentos que también a corto y mediano plazo a los sujetos obligados les permitan tener una política integral de protección de datos personales. En esta parte, sin duda, también hay temas emergentes, como lo es la portabilidad de datos personales, como lo es el uso de nuevas tecnologías, como lo es también los nuevos derechos, ¿no?, pensando por ejemplo en el derecho al olvido, el derecho a la propia imagen, ¿no?, que están muy relacionados con el tema de protección de datos personales, ¿no?, y sobre todo algunos casos relevantes que han derivado del Tribunal Europeo, que precisamente comentándolo hace unos minutos, el territorio europeo creo que se ha convertido en los últimos años, ¿no?, en un referente para la protección de datos personales. No así con algunos otros países que son líderes en otras materias, pero que en este rubro van un poco a la saga, ¿verdad? Pensemos por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Y en esta parte creo que lo estratégico que se ha convertido en los últimos años, el avance normativo que ha tenido México. Entonces creo que ahora mismo tenemos un área de oportunidad muy importante, no solamente a nivel nacional, sino pensemos un poco en la normatividad subnacional, ¿no?, y en lo importante y decisivo que puede ser, por ejemplo, para estados como Oaxaca, ¿no?, para incrementar sus áreas de oportunidad en el intercambio comercial, por ejemplo, lo importante que va a ser, o detonar el desarrollo económico, ¿no?, lo importante que va a ser garantizar ser un estado seguro en la protección de datos personales. Entonces, en esa parte creo que hoy tendremos la oportunidad, ¿no?, de escuchar a un ponente que está en esas discusiones de frontera. Yo los invitaría a todos a que aprovechen y que en algún momento también hagan algunos comentarios, algunas preguntas que nos permitan tener mayor precisión en estos alcances. Y como siempre, Javier, pues nuevamente, ¿no?, agradecerte el esfuerzo, ¿no?, por estar con nosotros en Oaxaca. Ayer supimos, tuviste también una jornada muy intensa en Michoacán, ¿no?, que también, donde se estuvo abordando en concreto el convenio 108 y sus alcances para México. Y en esta parte, pues muy temprano ya estabas aquí, ¿no? Entonces yo también te espero una jornada larga, pero yo sé que lo haces con muchísimo gusto, porque algo que caracteriza al comisionado Javier Martínez es precisamente esa intención pedagógica que ha tenido al interior del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias, Javier, por esto. Gracias.
María Antonieta, tuvimos la oportunidad de que Oaxaca se escuchara en la Universidad de Sevilla en un congreso internacional en mayo, donde presentó un caso que marcó interés para la comunidad española de lo que se resolvió en materia de datos personales, ¿sí? Y les puedo asegurar que de los comisionados que fuimos, Oaxaca fue muy bien representado por su comisionada en ese congreso. Va a haber una memoria, ustedes podrán ver que precisamente ahí se toma el caso relevante. Concluyó con un convenio de colaboración precisamente que se tiene hoy con la Universidad de Sevilla para posible desarrollo de investigaciones, entre ellas normatividades como las que pueden darse más adelante, particularmente en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues a mi amigo Juan, ¿cuándo le puedo decir que no? Ayer que me hablaba, no, antier, ¿verdad? Me hablabas, me decías, oye, está confirmada tu visita el día viernes 16, le digo, estaba tan entusiasmado porque iba a ir, después de que hicimos el mayo en España, tuvimos la oportunidad de estar invitados a un curso por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales con la Universidad Complutense en julio. Y me acuerdo cuando me habló mi amigo que ya estaba programado este encuentro con oficiales con miras precisamente a este diplomado que se iba a dar. Pues le dije, sí, lo que quieras, nos vemos allá el 16 de agosto. La verdad no lo agendé y tenía que estar hoy, el día de hoy yo en Izcalli, en uno de los municipios de mi estado de México, porque precisamente Miguel Polainor, que viene de la Universidad de Sevilla, que estuvo con ustedes, está allá, y bueno, había un compromiso de dar una plática a mi estado, y como comisionado pues tengo la obligación con mis sujetos obligados. Pero cuando me dijo Juan que básicamente el encuentro era por lo que era el preámbulo del diplomado, y que era con los oficiales de protección de datos personales, bueno, no suspendí, pedí que fuera mi coordinadora de proyectos a cubrirme. Está allá el doctor Miguel Polainor. Cumplimos en lo que cabe allá, no estando, pero me interesaba compartir con ustedes algo porque es de suma trascendencia. Es de suma trascendencia lo que vimos en mayo en la Universidad de Sevilla, el alcance que puede tener la protección de los datos personales bajo una figura que en Europa se conoce como delegado de protección de datos personales. Se están certificando. El curso que da Sevilla, que ya en la firma del convenio lo podrá tomar cualquier sujeto obligado de Oaxaca, cualquier autoridad, es en línea y abre la posibilidad de que se certifiquen como delegados de protección de datos personales para que quien quiera trabajar en Europa, si así lo deciden ir a Europa, pero sobre todo no en Europa, porque nos decía la gente de Europa, nosotros tenemos muchas empresas en México y no podemos trasladarnos hasta allá, pero sí podría algún mexicano especialista trabajar dando asesoría, y les puedo asegurar que no hay especialistas en protección de datos personales. Entonces es importante eso que se firmó, porque abre la posibilidad a que se puedan inscribir y puedan tomar este curso. Pero también paralelamente en ese momento se firmó un convenio con la UNAM, la Universidad de Sevilla, de modo tal que un diplomado que se está dando aquí en México, que se está dando también en la modalidad en línea, que lo pueden ver ustedes en el portal de la Universidad Autónoma, en el portal de la FES Zacatlán, métanse ustedes a Educación Continua, vayas al rubro de diplomados, y está el diplomado de protección de datos personales. ¿Qué se firmó en mayo? La posibilidad de que cursando los dos, tanto el diplomado como el curso de especialista en delegado de protección de datos personales en Sevilla, posteriormente desarrollando un trabajo de investigación, lo que sería una tesis, puedan acreditar un máster respaldado por la Universidad de Sevilla. ¿En qué? En algo que hoy no tiene Europa, que no tiene México, un especialista en protección de datos personales, llámese delegado de protección de datos personales o oficial de protección de datos personales. ¿Y por qué resulta trascendental esto? Porque la Ley General de Protección de Datos Personales habla de las funciones del oficial de protección de datos personales, de los perfiles que tiene que tener, pero hizo algo. La ley dejó una interpretación respecto a que solamente en los casos donde haya un tratamiento intensivo y relevante de datos personales, dicen ellos la palabra, se podrá nombrar a un oficial de protección de datos personales.
nosotros en nuestra ley estatal de datos personales del Estado de México, nosotros no pusimos la palabra se podrá, nosotros pusimos la palabra deberá. Y por ley, la ley de protección de datos personales del Estado de México, por ley, el oficial de datos personales tendrá que estar certificado. Y la certificación la emite, el único que está autorizado, y así lo dice la ley, es el órgano, en este caso el órgano que garantiza la protección de datos personales, que en este caso es el INFOE. No puede una universidad, no puede una consultoría, no puede nadie emitir una certificación si no es precisamente el INFOE. Y a nosotros no estuvimos equivocados, porque cuando fuimos a España nos dimos cuenta que en España también se certifica el delegado de protección de datos personales. Y el que lo certifica es precisamente la autoridad de control, que en este caso es la Agencia de Protección de Datos Personales española. Y lo mismo que les piden en Europa al delegado en España, es lo mismo que le piden al oficial de protección de datos personales. Entonces, ¿por qué razón es importante la certificación? Porque eso garantiza un conocimiento y un perfil que, como bien lo comentó ahorita el subsecretario, llevará a la postre a que sean los únicos que puedan ocupar esos cargos porque tienen los conocimientos y tienen el perfil. Y si no lo tienen, tendrán que pagar las consecuencias cuando haya una vulneración de datos personales, porque el especialista es el oficial de protección de datos personales. Por eso digo, celebro mucho esto. Obviamente, subsecretario, agradezco mucho ese interés y ese compromiso que tiene este gobierno estatal. A los integrantes del Comité de Participación, muchas gracias, porque ustedes van a darse cuenta que esto nos involucra a todos. Y a todos, porque particularmente cuando veíamos esta oportunidad que se daba, creo que histórica, en el curso que tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Complutense en julio, 2 semanas que fueron 17 comisionados de diferentes órganos garantes, cuando hablábamos de lo que México estaba haciendo en materia de protección de datos personales y cómo recordábamos lo que pasó en 2018. Si ustedes recuerdan, el 25 de mayo del 2018 entró en plena vigencia el Reglamento General Europeo. Y entonces resulta que para muchos de nosotros nos empezaron a llegar en redes sociales un nuevo aviso de privacidad, donde nos decían: ratificas que tienes conocimiento del aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque el Reglamento General Europeo planteaba de que hoy las condiciones de resguardo de la privacidad y la protección de datos personales tenía que darse de manera explícita. Entonces nos llegaron a muchos una serie de mensajes de diferentes redes sociales para hablar, o bien en algunas empresas, sobre todo de tipo transnacional, hablaban de nuevos avisos de privacidad. Y decía uno, ya no es el simple documento de unas cuantas cláusulas, ¿no? Hoy viene verdaderamente diciendo qué datos se van a recabar, con qué finalidad, cuál es la temporalidad, y también que te manifiestes de manera expresa si estás o no de acuerdo. Entonces fueron cambios de paradigma. México, cuando entra esto, recordemos también lo que pasa el 12 de junio del año pasado. Vimos en el Diario Oficial de la Federación que México se incorporaba y se convertía en el segundo país de América que se incorporaba al Convenio 108 y su protocolo adicional. Y en ese momento a lo mejor no dimensionamos por qué nada más estaba Uruguay, por qué México se convertía en el segundo país, y hoy en 2019, a principios de año, nos enteramos que se incorpora Argentina, y entonces hay 3 países en América, junto con otros 46 países de Europa y otros 4 no europeos y los 2 que estaban de América. Y entonces nos enteramos que ese convenio 108 tiene una naturaleza de tratado internacional y que habla del flujo transfronterizo de datos personales que se dan en las relaciones comerciales que se tengan con Europa, América o con estos países que si tienen normatividad como nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, que es una ley que tiene 168 artículos, que el Reglamento General Europeo tiene 99, esto para México fue un parteaguas, porque le dijo a Europa que éramos considerados, que éramos un país considerado como puerto seguro para que se fluyan los datos personales porque se van a proteger por una normatividad.
Desafortunadamente nos falta la otra ley, que es la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, porque esa tiene 69 artículos, es una ley del 2010. Entonces, eso marcó un parteaguas así, porque hay algo que tiene esta Ley General de Protección de Datos Personales que no tiene el Reglamento General Europeo, que no tiene la ley de Argentina, que no tiene la ley de Uruguay, y lo hemos dicho en varios foros, tiene la política pública, y esa se llama Pronadatos. El Programa Nacional de Protección de Datos Personales es una política pública de índole nacional que debería de obligar que todos los estados tengan su programa estatal de protección de datos personales, pero solamente hay 2 estados que lo tienen en este país: el Estado de México y Veracruz. ¿Debería tener Oaxaca? Sí, lo debería tener Oaxaca. ¿Lo deberían de tener sus municipios? Sí, deberían de tener un programa municipal de protección de datos personales, porque es un derecho que tiene que garantizar cualquier orden de gobierno. Y eso nos permitiría empezar a alcanzar lo que pide el Convenio 108 Plus. Son retos que tenemos, sí tenemos muchos retos. Pero eso a lo mejor era muy bonito llegar y comentar eso, pero cuando estábamos hablando del Convenio 108 Plus, pero sobre todo de la transparencia internacional, en ese momento surgió algo que para México era, creo que hemos tenido oportunidades trascendentales en la historia de México, como las tuvimos en el 93 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero en ese momento hablaban de que este flujo transfronterizo obligaba que países como Estados Unidos, que no tienen una normativa de protección de datos personales, se les iba a cuestionar si podrían ser sedes de este intercambio de datos personales en el ámbito comercial. Y si no eran garantía de que tuvieran esa seguridad, iban a empezar a disminuir estas relaciones comerciales o este flujo de datos personales, poniendo en riesgo obviamente la economía y la relación comercial entre ellos. Y comentaba hace rato con el subsecretario, con compañeros comisionados, recuerden ustedes lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firma en el 93, y en el 94 surge una figura denominada industria maquiladora de exportación. Se pone en toda la frontera norte, principalmente los estados, obviamente Ciudad Juárez, ¿sí?, estados de Nuevo León, Tamaulipas, se empiezan a colocar allá por una sencilla razón. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte abría la posibilidad de que los socios comerciales pudieran colocarse donde más les conveniera a la hora de producir sus mercancías. Estados Unidos y Canadá se dan cuenta que la mano de obra en México es más barata que en Estados Unidos y decide ponerse ahí. ¿Para qué? Para aprovechar la mano de obra mexicana, que comparativamente con la norteamericana pues era una décima parte de lo que pagaban allá. Pero cedimos a lo que le interesaba a ellos, y el desarrollo de esta industria generó empleo, generó inversión extranjera directa, impactó en los indicadores macroeconómicos, excelente, muy bueno, pero solamente benefició a unos estados, los del norte, y volvió a dejar fuera los estados del centro y los estados del sur. Y en ese momento también, recordemos que al siguiente año México se había convertido en el principal socio de Estados Unidos. Estamos hablando del 1994. Revisen ustedes la columna del martes del secretario de Hacienda, que salió en el Universal, y vean lo que dice el doctor Ursúa. Y dice que 2018, el principal socio de Estados Unidos se llama China, desplazando a México. Pero que ahorita hay una crisis y un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, y México, derivado del nuevo TEMEC, estaríamos ante la posibilidad de recuperar, ser el principal socio de Estados Unidos. Y si aprovechamos, y esa fue la oportunidad que escuchamos en España, cuando nos decían, si Estados Unidos no crea su ley de protección de prioridad y protección de datos personales, ya no van a seguir sus famosos escudos de protección con los que ha estado garantizando el intercambio del flujo transfronterizo. ¿Por qué? Porque eso permitió para muchas transnacionales, y recuerden el escándalo Cambridge Analytica, ¿sí?, nos enteramos que una aplicación que se ofreció a 230,000 personas que aceptaron hacer ese test, al rato descubrimos que jalaron, decían primero 50 millones de datos de usuarios de Facebook,
Después nos enteramos que fueron 80. Revisen el documental de Netflix que se llama Nada es privado, y se van a sorprender de dónde están esos datos y que fueron los determinantes para la elección de Estados Unidos y para el Brexit o la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y bueno, recuerden que México fue el quinto país afectado con 5 millones de usuarios. Y eso trastocó lo que se ha querido evitar. ¿Por qué tienen que conocer mucha de nuestra información? ¿Por qué nos convertimos en rehenes de ellos? Lo que más importa son nuestros datos. Y están sacando provecho de nuestros datos. Y muchas de las veces sin conocerlo nosotros. Entonces, ¿qué ofrecía y qué oportunidad viene? Aprovechando el TEMEC, hoy tenemos la posibilidad de decirle a Estados Unidos y a Canadá que como ellos no tienen una normatividad que les permita ser considerados un país seguro para el flujo transfronterizo de datos personales, sí se pueden venir a instalar en nuestro país. Las empresas que tengan tratamiento o uso intensivo de datos personales y que tengan que regirse por ese marco normativo internacional, pero que no se van a poner donde ellos quieran. Que hoy vamos a pedirles, y vamos a pedirles que los estados salgan y ofrezcan sus ventajas comparativas para que se coloquen no solamente en los estados del norte, en los estados del sur, en los estados del centro. Pero esto va a depender de quién, de cada estado. Que lleve y ofrezca a estas empresas norteamericanas. Y hoy sí nos podemos a lo mejor hasta dar el lujo de decir a quién aceptamos y a quién no aceptamos. Y vamos a ver si nuestros migrantes van a querer seguir buscando allá la oferta de trabajo o se quedan en nuestro país. Pero esta es una oportunidad que no es solamente de los estados del norte, que no es solamente de los estados del centro, que no es una oportunidad solamente de los estados del sur. Es una oportunidad para todos. Pero esto implica tener una protección de los datos personales en todos los ámbitos. En el ámbito salud, en el ámbito educativo, en el ámbito industrial, en el ámbito de servicios. Europa está preocupado porque dice, ¿por qué mis ciudadanos, si van de turistas a México, qué garantía hay de la protección de los datos personales? Y yo quiero ver que si tienen datos personales de mis ciudadanos, quiero que los protejan. Porque no tienen que tomarles datos biométricos porque son datos considerados sensibles y esos tienen un nivel de protección muy alto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que implica, y eso es lo que tendrán que llevar. Ustedes tendrán que ser ese ejército que forma esa cruzada de oficiales de protección de datos personales para que le digan a las instancias públicas donde hay tratamiento de datos personales o a las empresas, en los privados, cómo se tiene que hacer un correcto tratamiento de datos personales y qué medidas de seguridad se tendrán que aplicar. Porque hoy si hay una vulneración de un dato personal, en México todavía no hemos dimensionado. En Europa están cobrando multas de cientos o miles de millones de euros porque así les permite su normatividad. La última multa que le cobraron a Facebook fue de 5,000 millones de euros por el escándalo Cambridge Analytica. Y lo que ahorita está transitando en Europa es que pueden cobrar el 4% de los ingresos anuales de una empresa cuando hay vulneración de datos personales. Eso dice el Reglamento General Europeo. Y con nosotros, al firmar el tratado del convenio 108, que nos convierte en vinculatorio y que si es una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, tendremos que tomar esos criterios para aplicarlos también en México. Y bueno, nos enteramos también que España el 5 de diciembre del año pasado hizo su ley orgánica de protección de datos personales y agregó y de derechos digitales. Entonces, si ustedes revisan su ley orgánica, lo conforman 10 títulos. El título 10º habla de los derechos digitales. Y entonces ahí tenemos que habla de la privacidad en el ámbito digital, habla del derecho al olvido en el ámbito digital. Y conocemos el caso Posteja del 2014. En España logró que Posteja se quitara del buscador de Google el nombre que lo relacionaba precisamente con una cuestión de no pago y que le afectaba. Pues después de esa sentencia que hizo el Tribunal de Justicia Europea, nos decían en España que ya van más de 100,000 solicitudes de derecho al olvido. Y en México no hemos ganado una. Y aquí se puede difamar,
se puede dañar, y estoy de acuerdo que no se puede limitar la libertad de expresión, pero es un derecho fundamental la libertad de expresión, como también es un derecho la protección de los datos personales y la privacidad. Entonces, el derecho de uno no justifica que se vulnere el derecho del otro. Entonces, claro que sí, hay situaciones donde se tiene que retirar del ámbito del buscador, sí, porque se daña la imagen, el patrimonio, la moral, el honor de la persona. Entonces, hoy vemos, el día de ayer, me entero que el Estado de México se convierte, si no me equivoco, en el 9º estado que incorpora a su código penal el delito de pornovenganza. Y entonces ya lo tiene Querétaro, ya lo tiene también Oaxaca, ya lo tiene Guanajuato. Pero fíjense qué tenemos que hacer, y creo que nos hemos equivocado. Digo, creo, porque si no, o sea, tenemos que tipificarlo como delito, pero cuando lo tipificamos como delito y cuando castigamos, ya se cometió el ilícito, ya hubo una persona, ya hubo un daño, ya se expuso la imagen. Yo no sé si podamos reparar el daño. Imagínense el prestigio de la persona. ¿Por qué esperar a tipificarlo como delito y por qué no actuar de manera preventiva? Y nos alcanza con la novedad de datos personales. Porque la gente tiene que entender que sí es cierto, en el sector privado, en redes, se llama autodeterminación y yo decido qué subo. Si Javier Martínez decide subir su fotografía, si decido subir de mis familiares, que tendría que pagar las consecuencias, porque si mi hijo el día de mañana se inconforma porque subió una foto, tiene todo su derecho, porque lo único que yo puedo presentar son mis datos personales, no los de mi hijo. Estaría en su derecho de decir, te equivocaste, papá, porque sea tu hijo, no tienes ningún derecho de estar subiendo una imagen. Y muchas personas suben de sus hijos, ¿sí? Entonces, eso empieza a cuestionarse. Pero de repente suben datos o grabaciones de sus parejas y dicen, es que hubo autorización. Cuando tú lo subes ya no es la autorización contigo, tendría que ser la autorización con todos. Y eso se llama una violación a los datos personales. ¿Qué me preocupa? Que todos lo estemos criminalizando, cuando podríamos actuar preventivo. No esperemos a que un niño nos enteremos que es sujeto de bullying, porque ya lo dañamos. Evitemos que sea sujeto de eso. Desde que empiezan a subir esa imagen, busquemos coordinarnos con la policía cibernética para que no se consolide el daño. Entonces, pongámosles penas como si la solución al tema de la inseguridad, al tema de la criminalidad en este país fuera una cuestión de penas. Creo que ya nos equivocamos con el tema cuando aumentamos las penas en el secuestro en el 2008. Pasamos a 70 años, el secuestro no ha disminuido. O sea, no es una cuestión de penas, es de efectividad, de combatir la impunidad. Mientras eso no se cumpla, no se puede hacer. Entonces, quise compartir esto porque de verdad creo que estamos ante una oportunidad que no sé si nos vuelve a presentar. Tenemos el TEMEC, vamos a venderlo bien, vamos a ofertarlo bien y saquemos provecho en beneficio de México. Creo que la historia nos vuelve a ofrecer una segunda oportunidad como la que se dio en el 93 o en el 94. Hoy tenemos de nuevo en el TEMEC la oportunidad de decir, vamos a jalar, ¿quieres que te preste mi normatividad? ¿Quieres que te cobije con mi normatividad de Estados Unidos y Canadá? Véngase para acá. Y vamos a establecer esta relación comercial con Europa. Y vamos a hacerle frente a ese gigante que se llama China. Porque tampoco Europa quiere la relación comercial con China por una sencilla razón. China no protege los datos personales. No hay un respeto a la privacidad. Y hoy lo que plantea y demanda la globalización en un respeto de los derechos fundamentales es que vale la pena y se justifica todo desarrollo tecnológico, siempre y cuando se respete lo más importante, que es la dignidad humana. No se va a justificar nada más, o no se va a justificar una innovación tecnológica si se violenta la máxima libertad que tiene una persona, que es la privacidad. Rápidamente me voy con esta parte para compartirles lo que creo que les interesa un poquito más. Y a lo mejor, si quieren, empezamos con el tema de la regulación, para que veamos cómo hemos caminado y cómo llegamos a este punto. México, es cierto, es reciente su incorporación en datos personales, pero creo que la misma historia de México y la necesidad y los grandes
paradigmas que hemos enfrentado nos han obligado a aprender rápidamente de la importancia de estos derechos fundamentales. Vamos a ver fechas, y esta es la historia normativa de nuestro país en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. ¿Por qué entramos y por qué para España, a lo mejor en materia de datos personales no somos una referencia, pero sí en materia de rendición de cuentas? Pues porque ellos apenas están experimentando lo que nosotros hemos tenido que cargar durante muchas décadas con ese flagelo que es la corrupción. Y de repente vimos una reforma en 1977, no por rendición de cuentas, esa reforma que se dio en 1977 fue por una cuestión de competencia electoral, y pedían los partidos políticos que tuvieran acceso a la información pública para que tuvieran iguales condiciones de competencia con lo que en ese momento se veía en nuestro país, el famoso modelo del partido hegemónico. Alguien que conocía bien la información del Estado y no así los otros competidores. Por eso surge esa reforma de 1977 que plantea Reyes Heroles al artículo 6 con 10 palabras, que habla que el derecho o el acceso a la información lo tendría que proporcionar el Estado. Pero fíjense qué pasa de 1977 hasta el 2002, cuando no es una reforma constitucional, pero surge la primera ley federal de transparencia, que promueve precisamente un grupo denominado Grupo Oaxaca, que es precisamente el ámbito del periodismo donde dicen, vamos a pedir y acceso a la información pública, pues precisamente para que empecemos a transitar esta rendición de cuentas. Pero no fue reforma constitucional. Se hizo una ley federal presionando y aprovechando a lo mejor la transición política que se ha dado en el año 2000 para que verdaderamente en ese contexto de una transición política se diera la oportunidad de que se transparentara el quehacer de lo público. Pero del 77 hasta la siguiente reforma constitucional, 30 años pasaron para que se diera la reforma al artículo 6 en 2007, donde se dice, a ver, bueno, de nada sirve que me pongas ahí que el acceso a la información o la información es una obligación del Estado que tiene que dar al ciudadano. Si no me dices, si me dices cómo se va a instrumentar, pues es letra muerta. Y entonces se reforma en 2007 el artículo 6 y vean la fuerza de este principio que se pone. Dice principio de máxima publicidad. Y entonces déjense de cuestionar que si, oye, que mi salario es público o no público. Es público, principio de máxima publicidad. Y en 2007 también empiezan a decir, bueno, ojo, toda la información que tiene el Estado también tiene información que una puede caer en la clasificación de reservada porque pone en riesgo un bien jurídico mayor, como puede ser la seguridad pública o la integridad de una persona, y esa tiene que ser reservada y tiene que ser de momento en un cierto periodo. O bien, como trabajas con datos personales, esos datos personales se clasifican como confidenciales y se tienen que proteger permanentemente. No hay temporalidad. Los datos personales no se entregan. Eso es, pero lo importante de la reforma de 2007 fue el principio de máxima publicidad. Y entonces vemos en 2009 que ya se maneja de manera independiente el otro derecho fundamental, que es la protección de datos personales. Por eso vimos la reforma del 2009 incorporando un segundo párrafo para que se hable de la protección de los datos personales como un derecho en el artículo 16 autónomo y otro de acceso a la información pública en el artículo 6. Pero es hasta 2014 cuando se da esa gran reforma el 7 de febrero al artículo 6 que nos obliga en los transitorios a lo que hoy tenemos en normatividad. Nos dice de elaborar 3 leyes generales. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que la vimos nacer en 2015, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que la vimos nacer en 2017, y la Ley General de Archivos, que la vimos nacer en junio del 2018. Y entonces se cierra ese triángulo equilátero para que la rendición de cuentas en su etapa preventiva, que es precisamente la transparencia, se haga efectiva en todos sus ámbitos. Entregar información, protegiendo datos personales en algo que era fundamental, que era precisamente en el acervo documental, que son los archivos.
Y bueno, ¿qué decir todas las obligaciones que vinieron para los sujetos obligados en materia de acceso a la información pública, en materia de protección de datos personales, en materia de archivos, sin recursos para los municipios, para los estados, pero sí con más obligaciones, y además con la amenaza, no amenaza, sino más bien con lo que dice la ley, que tendrán que pagar de su sueldo cuando hay una violación al acceso a la información pública, lo tendrán que pagar con lo tendrán que los servidores públicos con su sueldo, y la multa más pequeña es de 11,000 y la más alta de 120,000 pesos, independientemente de lo que derive en responsabilidades en la siguiente etapa en materia de responsabilidad de servidores públicos. ¿Qué vimos nacer después precisamente de eso? Bueno, en el Estado de México, que me imagino que fue muy parecido a lo que pasó en Oaxaca, pues también tuvimos nuestras respectivas consecuencias. Nosotros, entre el reconocimiento de estos derechos en nuestra Constitución estatal, hay una diferencia de 8 años entre las leyes que tuvimos que armonizar, una nueva ley general de transparencia y una nueva ley general de protección de datos personales. Hay una diferencia de 1 año. ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos inmediatamente que incorporarnos a esa armonización y a ese sentido de rendición de cuentas, pero también de protección de datos personales, y era necesario llevar la armonización para que las unidades de transparencia, los sujetos obligados, se dieran cuenta que estaban ante la presencia de 2 derechos fundamentales que así había decidido México, y que siempre estuvieran conscientes de que tendríamos que hacer una valoración y una clara interpretación para hacer valer un derecho sin poner en riesgo el otro derecho. No son absolutos ninguno de los dos. Prevalece el interés público, tendremos que hacerlo con una respectiva prueba de interés público. Prevalece una reserva, tendremos que hacerlo valer con una prueba de daño, ¿sí? No solamente fundamentada. Hacer referencia a la fracción y al artículo es muy fácil. Tendría que ser motivada, verdaderamente demostrar cuál es ese daño presente o futuro, y no solamente decir, es de seguridad pública, lo reservo. ¿Me vas a reservar a quién le compras las patrullas? ¿Me vas a reservar cuánto pagaste de cámaras de vigilancia? Esa información la puedo ver yo en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa información se la entregas al órgano de fiscalización o de auditoría estatal, a Auditoría Superior de la Federación, y no se la quieres entregar al ciudadano. Pues creo que estás equivocado, y además te estás arriesgando, porque la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Estatal no son autónomos. El órgano garante de transparencia y de protección de personas es autónomo, y podemos actuar contra el Ejecutivo, Legislativo y Judicial Estatal, así lo dice la ley. Entonces, ¿por qué les traigo referencia de esto? Porque vean ustedes, aunque no es un tema de transparencia, vamos a darnos cuenta que cuando vimos estas leyes, por ejemplo la ley federal, ya empezábamos a enfrentarnos con una limitante. Decían, el acceso a la información pública, siempre y cuando tengas presente que en esa información que tiene el Estado, que se crea de las necesidades y solicitudes del ciudadano, hay datos personales. Y te tienes una responsabilidad de proteger esos datos personales, porque si entregas un dato personal, puedes poner en riesgo la integridad del ciudadano por una sola iniciativa que tomó, exigir servicios públicos, que para eso estás como Estado. Entonces, ahí nos decían que es un dato personal, y bien claramente lo dice esa fracción segunda del artículo 3 de esa ley federal que nace en 2002. Sí, perdón, yo me estoy yendo. Y nos plantea qué se tiene que entender por dato personal, cómo tenemos que proteger. Mucha gente ha dicho también de repente que el servidor público no tenemos datos personales. Sí tenemos datos personales, con un margen y un umbral menor, sí es cierto, porque se ha demostrado que por interés público es necesario conocer el nombre, es necesario saber cuánto ganas. La gente tiene, lo dije la otra vez, lo he dicho siempre, la gente tiene derecho a conocer cuánto gana el comisionado Javier Martínez Cruz. Está en el portal del Infoen. Tiene derecho a saber si tengo bonos, si tengo alguna otra, todo lo que representa ingresos de recursos públicos es su derecho, porque se lo estoy quitando al ciudadano para que me paguen a mí un sueldo que podría convertirse en servicios de educación, en servicios de salud, en servicios de seguridad pública, en servicios públicos. Lo que no tiene derecho el ciudadano a saber es en qué gasta el comisionado Javier Martínez Cruz.
¿Por qué razón tiene que saber si estoy pagando una colegiatura de mi hijo? ¿Sí? Tiene derecho a saber cuáles son las deducciones por ley, porque sí tienen derecho a saber si pago impuestos sobre la renta, que es mi obligación para contribuir al Estado. Tiene derecho a saber que si pago mis servicios de salud, es decir, la seguridad social, pero no tiene derecho a saber si estoy pagando una pensión, si estoy pagando un crédito, porque eso es parte de mi vida privada. Tiene derecho a saber el número telefónico que me paga el INFOEN, pero no tiene derecho a saber el número telefónico que estoy pagando yo con mis recursos. ¿Ok? Entonces, creo que desde ahí ya nos representaba un reto, porque además había un capítulo específico de datos personales. Estamos hablando de la Ley de Transparencia de la Administración Pública, pero ya empieza a hablar de datos personales. ¿Es un reto? Sí. Porque les decía, la reforma del 2007 plantea la necesidad del principio de máxima publicidad. Pero dice, siempre y cuando entiendas que como limitantes a este derecho o a este principio de máxima publicidad está no invadir los datos personales o la privacidad del ciudadano o algunos aspectos del servidor público. ¿Por qué la gente no tiene derecho a conocer mi RFC? Pues porque es un dato que más identificable en muchos aspectos. No tiene derecho a conocer mi dirección del Ministerio Público, no tiene derecho a eso. Sí tiene derecho a conocer el domicilio de la institución pública donde trabajo, el horario en el que estoy, el teléfono de ahí. Entonces, aquí empezamos a hablar de derechos, pero también de enfrentamiento entre ellos y de valoraciones que tendremos que hacer. ¿Por qué? Porque así como se reconoce el derecho al acceso a la información pública, el artículo 16 en su segundo párrafo reconoce otro derecho que se rige no por el principio de máxima publicidad, por el principio de máxima privacidad. Mis datos personales, para protegérmelos y no invadirme primero la privacidad y menos aún la intimidad, que es el ámbito más cercano del ser humano, ¿sí?, tiene un reconocimiento institucional. Y por eso esto, en el contexto de la reforma del 2011, del 10 de junio de 2011, hablábamos de derechos fundamentales, ya no de garantías individuales. Y entonces nos pusimos en sintonía con lo que a nivel internacional era una realidad en el sistema americano de derechos fundamentales o de derechos humanos, así como en Europa, en el Tribunal Europeo, en materia de derechos fundamentales. Y entonces vamos entrando para que vean cómo tenemos que visualizar este derecho, que lo he dicho siempre. El derecho al acceso a la información pública es considerado un derecho llave porque permite ejercer otros derechos. Limitarnos ese derecho, pagamos consecuencias como la corrupción, la pagamos todos. Pero cuando se violenta o se trastoca el derecho humano a la protección de los datos personales, el que paga las consecuencias tiene un nombre y apellido. ¿Sí? Entregar la dirección, el teléfono particular del comisionado Javier Martínez Cruz podría derivar en ser sujeto de extorsión, ser sujeto de secuestro, ser sujeto de vulneración a mi familia. Y si alguien lo hace, bueno, pues tendrá que responder. ¿Sí? Porque luego tienen derecho a todo lo demás, pero no tienen derecho a invadir mis datos personales porque además puede trastocar a mis familiares. Y entonces vamos a poner en el centro a la persona y vamos a analizarlo en sus tres dimensiones. Tiene una afectación, me puede provocar una discriminación, hay que dimensionar, esa es una dimensión. Hay una vulneración, pensemos qué pasa si se pone a la vista información que diga que estoy en una enfermedad terminal y que eso derive en que me corran, me quiten el seguro de vida o el seguro de gastos médicos. Bueno, la relevancia social, que es algo que se le ha criticado, vamos a ver más adelante, a Robert Alexis en su forma, en su test de proporcionalidad. Dice, hay que ver la relevancia social. ¿Alguien recuerda? Hoy decimos, ¿se debe de proteger la dirección de una persona? Uno diría, sí. ¿Es un dato sensible? Sí. Decía cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Y quién no antes lo teníamos en el directorio?
¿sí? Estaba el teléfono, estaba la dirección. Ah, pero cobra relevancia social cuando hoy las condiciones de inseguridad pueden llevar a que ese dato que nos hace identificables conlleve un daño. Y entonces vamos a empezar a ver si soltamos información relacionada con mi preferencia sexual, con la ideología. Eso puede ser motivo que el día de mañana, ¿sí?, me retiren de un puesto porque pues a lo mejor no comparten la ideología política, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante. Y entonces en este contexto vamos a llevarlo a lo que se consideran derechos humanos. Y miren, yo les decía hace rato, cuando estamos hablando con la gente de Europa, a ellos les parece y les genera mucha sorpresa que México tenga un sentido de paternalismo a la hora de garantizar estos derechos. Ellos parten, y creo que es común en muchas sociedades desarrolladas, que dicen, saben los derechos y la gente lo va a ejercer de manera responsable. Pero en México, creo que la reforma del artículo 1 nos abrió un panorama de responsabilidad para cualquier autoridad. Lo que dice el artículo 1, hay que verlo y hay que analizarlo en cada uno de los párrafos. Aquí habla de todas las personas, ya no habla de garantías individuales, habla de derechos humanos. Y no solamente de los derechos que están establecidos en la Constitución, sino también los tratados internacionales. Y entonces uno dice, uno puede revisar los 136 artículos o los primeros 28 donde identificamos derechos fundamentales de nuestra Constitución, pero cuando uno revisa los tratados internacionales donde hay derechos humanos, también nos vemos obligados por esos tratados internacionales. Y entonces el abanico de estos derechos ya no se suscribe solamente a esos 28 artículos primeros que están en la Constitución, sino también aquellos que están regulados en tratados internacionales. Y entonces creo que esta pirámide de Kelsen, que hablaba de esta supremacía de la Constitución, empieza a modificarse, porque tenemos la Constitución política, los tratados internacionales, y dice el 133, y las leyes que emanen. Entonces esta pirámide pues ya no es tan pirámide, ya tenemos, creo que, este bloque de constitucionalidad. Pero eso también vino a modificarse, y revisen ustedes precisamente con esta contradicción de tesis, que en su momento el ministro Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, vino a marcar un parteaguas, porque entonces se hablaba de precisamente este parámetro de control de regularidad constitucional. Y bueno, en mi formación como ingeniero, cuando yo escucho la palabra parámetro, inmediatamente hago referencia a un instrumento que me permita tomar, para poder tomar la referencia y ver con qué ley puedo hacer valer lo que me dice este segundo párrafo del artículo 1. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Ya nos lo dijo el artículo 1. Pero vean la fuerza que trae esto que dice al final, favoreciendo en todos los tiempos a la persona. Principio por persona. Yo no soy abogado. No me formé a lo mejor con ese enfoque positivista, pero sí entiendo que cuando me dice en todo momento favoreciendo a la persona, creo que puedo entender que puedo tomar aquella normatividad, así sea un código o un reglamento, que si eso favorece más, esto me da para decir voy a tomar eso, no desaplicando, aplicando la norma que más favorece. Tercer párrafo, y aquí viene, creo que la competencia que le puede dar al mismo INFOEN o al órgano garante de Oaxaca. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades, no dice Poder Judicial, no dice Poder Ejecutivo, no dice Poder Legislativo, todas las autoridades. Nosotros somos órganos autónomos, somos autoridades, que garantizamos dos derechos, sí es cierto, los que nos mandata el artículo 6 y el artículo 16 de la Constitución Federal. Y vean, tenemos que hacer valer los principios, y además estos deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Y creo que en muchos casos estamos quedando a deber porque no estamos reparando, no estamos previniendo, estamos actuando en consecuencia.
Y nos sale más caro después, de verdad, tapar el pozo o la política del tope, donde hay un atropellado pongan un tope, un semáforo. No. Por eso decía, a lo mejor yo entiendo el parámetro de regularidad constitucional bajo esta perspectiva. Si sigue siendo la persona en la que recae el derecho humano, busquemos en donde esté esa norma la que más favorezca al principio por persona. Si está en lo local, si está en lo federal, si está en un tratado internacional, que ese sea el parámetro. ¿Y por qué no empezar a hablar entonces precisamente de estas bases que nos da y que nos lo plantea el artículo 6 con esta reforma del 2014? Y aquí, miren, aquí sí es importante, me regreso al anterior, porque aquí, en la reforma del 2014, nos puso sobre la mesa un tema que hasta ese momento no nos decía cómo. Nos decía el principio de máxima publicidad, la reserva de la información, la declaratoria de inexistencia, pero sobre todo garantizando el interés público. Y entonces nos empieza a decir, vamos a hacer una valoración donde esté presente el interés público. Y ese interés público tendrá que hacerse a través de diferentes test de proporcionalidad. Y entonces, cuando uno revisa la normatividad, y miren, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está dando un seminario, porque derivado de una sentencia que se dio a principio, a mediados de este año, en junio o mayo, no me acuerdo, una sentencia respecto a las aerolíneas, se empezó a considerar la herramienta del test de proporcionalidad como un mecanismo de ponderación. Y al ser jurisprudencia, hay algunos que interpretan que será obligatorio. Pero ellos están discutiendo de que dicen, bueno, si no está el principio de proporcionalidad en la Constitución, si no está en la normatividad, ¿por qué tenemos que tomarlo como la única opción para la valoración? Y yo les comentaba a algunos de mis compañeros que nosotros sí lo tenemos en la Ley de Transparencia, en la Ley de Protección de Datos Personales, y que dice que podemos hacer clasificación de información reservada o clasificación de información confidencial, pero siempre bajo una valoración, y nosotros sí lo pusimos en la ley, el principio de proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad, de acuerdo al modelo que dice Robert Alexis, tendrá que llevar 3 etapas: el análisis de idoneidad, el análisis de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que no es otra cosa más que la fórmula de ponderación de Robert Alexis. Y entonces creo que esto nos empieza a llevar a decir a dónde nos tenemos que suscribir en el ámbito donde se dé, donde esté la norma que más beneficie, donde tendremos que hacer ponderación, sí la tendremos que hacer. Y entonces, digo, esta parte creo que nos lo plantea muy bien lo que está en debate. Este es un debate que está a nivel internacional. Escuchamos, vean ustedes, precisamente en estos debates que se dan entre Manuel Atienza y Juan Antonio García Amado, donde es un debate entre esos positivistas, o lo que han denominado algunos principalistas o neoconstitucionalistas, o la denominación, pero que no es otra cosa más que simplemente cómo se va a interpretar esta valoración de qué derecho es el que va a prevalecer o qué principio es el que va a prevalecer. Yo he querido, y es parte de las investigaciones que he hecho yo dentro de las ponderaciones, que creo que estamos hablando de aspectos que nos pueden llevar a tomar las leyes y hacer una interpretación con ese principio pro persona, con esa garantía de derechos fundamentales, pero también que hoy la Corte se ha convertido en un instrumento de referencia a través de tesis aisladas y de jurisprudencias que nos han llevado a tomar o la perspectiva del legislador, donde sirve muy bien la propuesta de Alexis, que obviamente está enfrentada con la visión de Hank Kelsen, o la perspectiva de Ronald Working con Hart, de cómo deciden los jueces. Y entonces, digo, hay que revisar lo que plantea Ronald Working, y habla precisamente de este sentido de interpretación. Yo lo he querido llevar precisamente a decir cómo nos puede servir como instrumento para poder hacer esta ponderación. Y creo que lo que plantea Ronald Working es precisamente esto: las reglas, las normas, los principios y los derechos, donde está presente
lo que él ha considerado que sí hay una respuesta correcta en el derecho. Muchos dirán, no creo, puede haber muchas respuestas. Lo que él dice, claro que sí, cuando los jueces deciden, donde intervienen cuestiones también valorativas y morales y éticas, se puede buscar hacer justicia de la mejor manera. Muy criticado, creo que sí, porque plantea etapas de razonamiento de preinterpretación, interpretación y posinterpretación. Y entonces habla que las leyes se tendrán que ir modificando, y creo que muchos de nosotros lo hemos hecho. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, obligación común, artículo 70 de la Ley General. Todas las licencias son públicas. Y cuando llegamos con un sujeto obligado en un municipio, me dijeron, oigan, el INFUE no está pidiendo que somos todas las licencias, y entre ellas van las licencias de construcción. Discúlpame, la licencia de construcción es una invasión a la privacidad, a los datos de una persona. Hay una diferencia entre un bien privado y un bien público. Y si estoy entregando una licencia de construcción, ¿cuál es el interés público o por qué invadir mi privacidad, que es precisamente datos de la puerta para adentro, que tienen naturaleza de bien privado y que tienen dos características de bien privado? Es exclusividad y hay rivalidad. Y de la puerta para afuera es un bien público, y el bien público tiene dos características: no hay rivalidad y no hay exclusividad. Llámese seguridad pública, alumbrado pública, no es de una sola persona, es para todos. Entonces creo que esa parte nos empieza a decir, y en el Estado de México lo que hicimos fue, aunque diga que es obligación común, vamos a crear un criterio relevante, y hemos decidido que las licencias de construcción no son obligaciones que se tengan que poner de manera en los portales. ¿Por qué? Porque hicimos una valoración de que estaría invadiendo precisamente la privacidad. ¿Cuál es el otro esquema y cuál es la otra propuesta? La hace muy bien, creo que Robert Alexis. Robert Alexis, y además, digo, en el momento que nosotros metimos explícitamente el principio de proporcionalidad para hacer la prueba de interés público, automáticamente tomamos lo que ha dicho Robert Alexis en sus obras. Y él habla de los derechos fundamentales, y fíjense, esto es muy importante porque esto nos va a llevar muchas de las veces a entender cómo se hace una prueba de daño y cómo podemos verdaderamente hacer valer que hay un riesgo presente o futuro que puede ser exponer información que esté protegiendo un bien jurídico mayor o otro derecho fundamental. Y él dice muy bien, claramente, dice: los derechos fundamentales pueden colisionar entre sí bajo su perspectiva de que son principios y que los principios son mandatos de optimización. Este mandato de optimización puede enfrentarse. Dice: la colisión de estos derechos fundamentales tiene lugar cuando el ejercicio de la visión del derecho fundamental por parte de su titular tiene una percusión negativa en el derecho fundamental del otro titular. Creo que esto es lo que les comentaba hace rato. La gente tiene derecho a subir información en las redes sociales, es autodeterminado de él, pero cuando sube información de su pareja, está invadiendo y está provocando un daño a una persona que no son sus datos de él. Recuerdo un caso, con ese me recibieron a mí en el INFUE. Una persona que estaba recluida en una cárcel, que ya llevaba mucho tiempo, pidió que le entregaran, argumentando que ejercía sus derechos al acceso a sus datos personales, que le entregaran todo el registro de visitas conyugales que había tenido por parte de su esposa. Empezó a hacerlo, ya se le había rechazado 3 veces, porque pues al estar recluido no podría ejercer directamente, tendría que hacerlo a través de un representante legal. Había 3 situaciones que le habían negado porque no cumplía con los requisitos que mandataba para el ejercicio de los derechos a. Y yo les preguntaba, ¿y por qué no, por qué no le han dado entrada y lo han desechado porque no cumple? Y decían ellos, es que esta persona tiene 15 años recluido, y los primeros años su esposa lo fue a visitar, pero después de que se dio la sentencia, pues la señora se separó y se volvió a casar. Y hoy la persona está pidiendo estos registros porque quiere mandárselo a su nuevo esposo para decirle cuántas veces lo visitó. Y dice, y está queriendo ejercer su derecho. Le digo, perfecto, es su derecho si solamente fueran datos de él. Pero como van datos de otra persona y se está vulnerando por eso, no tiene derecho a que se expongan los datos de otra persona, porque para eso tendría que autorizar ella, o tendría que ejercer de manera conjunta los dos. ¿Sí? Y bueno,
santo remedio. Eso es lo que debe de tener tu derecho, hasta que no afectes el derecho de otros. Ese es lo que marca esto. También se da la situación donde dos derechos fundamentales deben utilizar el principio de proporcionalidad. Aquí lo dice muy claro, y lo dice nuestro artículo en nuestra ley general y en nuestra ley estatal. Y entonces les decía, él habla de tres etapas o tres subprincipios. Idoneidad, y dice, vamos a ver si verdaderamente estamos hablando de derechos que están regulados o en la Constitución o en alguna ley. Vamos a ver si verdaderamente se llegan a enfrentar libertad de expresión contra derecho al honor, acceso a la información pública contra una invasión o no protección de datos personales. Y entonces plantea una serie de análisis. Viene el de necesidad y se plantea, ¿no habrá otro instrumento para garantizar este derecho sin que se afecte este derecho? ¿Será necesario lo que quieres, la vulneración a un derecho, para el objetivo que estás buscando, y es a lo mejor innecesario y mejor busquemos otra opción? Eso es lo que plantea este segundo estadio. Pero este es el que les preocupa más y el que les espanta a muchos. Porque, digo, la verdad, cuando uno revisa lo que hace Alexis en su famosa fórmula de pesos, no es otra cosa más que una valoración aritmética de la preferencia, y le empieza a dar valores a los derechos. Pero no es como digo, no es tan difícil, porque es una cuestión aritmética, es poner, a uno le doy 4, a otro le doy 2, lo multiplico por la relevancia o la importancia, y entonces uno dice, pues, ¿qué de complicado tiene esto? Pero cuando vemos números, pues sí nos espanta. Pero no es otra cosa más que simplemente, y creo yo, una herramienta como son las matemáticas, empezar a utilizarlas para valorar el peso que puede tener un derecho. Pero guarda algo que le decía muy bien Aaron Barak, exministro de Israel, que decía, pues es que es subjetivo, porque tú le das el peso desde la perspectiva que lo ves. Vamos a ver si no esto guarda cierta subjetividad, y a lo mejor otro puede considerar que desde la perspectiva de él sí tiene un peso mayor. Y entonces creo que esas son de las cosas que hay que evaluar. Por eso, en su momento, y me gustó esta frase que decía Alexis cuando estuvo en Tlaxcala, decía, bueno, pues así como hay un parámetro que puede medir la temperatura, pues creo que lo que yo estoy haciendo es un argumentómetro para darle valor y sustento a los argumentos que estoy presentando. Y vean ustedes, ¿qué no nos lleva muchas de las veces que cuando se les pide que hagan un nuevo acuerdo de clasificación por reserva, hagan una motivación de ese daño que quieren presentar? Porque al menos acá en el Infue, nosotros regresamos muchos acuerdos de clasificación porque no argumentan y no me permiten identificar dónde está ese daño probable. Claro que sí, nosotros hemos dicho, oye, el nombre del servidor público es público, sí. Oye, el policía es un servidor público, sí es un servidor público. Pero cuando me piden el nombre y población que tiene, claro que puedo llegar a pedir que se reserve, porque puedo poner en riesgo la vida de él y de su familia. Entonces, creo que esa es la parte. Puse esto en algunos casos porque creo que lo único que nos lleva, y la práctica de Alexis, es esto que en economía se conoce como el óptimo de Pareto, pero en las ciencias sociales no debes buscar el óptimo de Pareto. En el derecho no debes buscar el óptimo de Pareto, porque el óptimo de Pareto, por ejemplo, en materia de secuestro, es que elimines a los secuestradores. Pero no sería posible, porque violentas otros derechos. Lo que sí vale en el derecho, creo, y eso es lo que plantea el análisis económico del derecho, vale el factible de Pareto. Y el factible de Pareto es encontrar ese equilibrio donde nadie está dispuesto a seguir perdiendo a costa del que va a ganar. Y entonces tendremos que hacer un análisis de eso. ¿Son instrumentos? Sí, son instrumentos. Les decía, nos plantea la ley de transparencia, que habla de estas restricciones, que habla de prueba de daños, habla de prueba de interés público. Yo creo que estamos ante esto. Estamos ante dos derechos
que muchas de las veces se llegan a encontrar, porque además recordemos que son interdependientes. Hay un principio de interdependencia. Y entonces tenemos presente la prueba de daño, la prueba de interés público, y vamos viendo cuál es la solicitud de la persona. Vamos viendo qué se puede poner en riesgo. Y entonces vamos desmenuzando lo que dice Alexis. Y dice Alexis, claro que en el ejercicio de estos derechos se puede trastocar con otro bien jurídico como la seguridad pública o una política pública. Y la que ustedes quieran. Seguridad pública, riesgo de la persona, salud pública. Y vamos viendo lo que dice en cada uno. ¿Se pueden enfrentar estos derechos? Sí. Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos cuando los derechos como el de acceso a la información pública y protección de datos personales en el alcance de los principios se pueden encontrar. Y vamos a ver, dice muy bien la ley, claro que el dato personal de las denuncias, o no se puede argumentar que no se entrega información de un servidor público porque se estaría vulnerando la parte de la privacidad. Dice la ley, en casos de actos de corrupción no vale la reserva. No vale. En casos de violación de derechos humanos o de esa humanidad no vale. Pero esa es una valoración que se tendrá que hacer para cada caso, no es para todos. Por eso se llama caso por caso. Nos dice en la segunda parte que se pueden enfrentar un principio con otro bien jurídico mayor. Sí es cierto, puede ser un derecho con una política pública. ¿Qué se está protegiendo? No se está protegiendo a lo mejor otro derecho, pero sí se está protegiendo un bien jurídico mayor, que es no poner en riesgo la seguridad de cientos o miles de personas en el interés que pueda tener una persona que dice, quiero que me entregues por favor los operativos y las estrategias como las diseñas, es mi interés. Pues será tu interés, pero pones en riesgo a cientos de personas o miles, y entonces eso se protege. No se protege, oye, quiero que me digas cuánto te costaron las patrullas. ¿Por qué? Porque es información que sí es importante conocer, ¿sí? Pero no voy a entregar ni mis operativos, no voy a entregar cuál es la estrategia que estoy haciendo, porque pues entonces estoy poniendo sobre aviso, ¿sí? Y estoy entregando, o mi estado de fuerza, para decirle, oye, la mitad de mis policías no tienen armas, por si quieres ahí atacarlo, ¿no? Y miren, entonces, en este contexto, vamos acercándonos a lo que ha sido la historia en nuestro país. La doctora María Solange, en 2014, lo hacía en un documento que ustedes lo pueden encontrar ahí en el CIDE, es un documento de trabajo, donde decía, en materia de datos, después de la reforma del 7 de febrero de 2014, hay retos que tenemos que tener. Primero, que todos los órganos garantes, que en ese momento solamente 11 tenían ley de protección de datos personales, y la mayoría no tenía, teníamos que empezar a ver cómo los alineábamos, cómo de la ley general tendría que surgir una armonización para que, si el derecho a la oposición en Oaxaca se ejerce por cualquier ciudadano de aquí, es el mismo derecho que se tendría que ejercer en el Estado de México con la misma fuerza y con la misma garantía para el mexiquense que para la persona que vive en Oaxaca. ¿Por qué razón? Porque con tristeza vemos, por ejemplo, en el Estado de México, después del INAI es el que ha resuelto más recursos en materia de protección de datos personales. Hacemos una valoración, vamos a ver un caso al final, si me da tiempo, ya me alargué, donde una mexiquense promovió el ejercicio del derecho de oposición, se le dio, y cuando hacíamos el recuento, veíamos que del 2008 al 2018 el Infuen solamente, en el Estado de México se habían ejercido 9.980 solicitudes de derecho sano. Comparados con las de acceso a la información, de verdad hablábamos de cientos de miles que se habían hecho en esos años. Es decir, hay un mayor ejercicio del acceso a la información pública, a lo mejor por la historia que hemos vivido, que de los derechos de protección de datos personales. Y de esos 9.000 o casi 10.000, solamente 299 se habían convertido en recurso. Y de esos 299, solamente 5 se le habían otorgado al ciudadano. Y de esos 5, 3 eran de acceso y 2 eran de cancelación.
Ninguno de oposición, ninguno de rectificación. Era el primero que resolvíamos de oposición y era lo que nos pedíamos, ciudadano, por favor dile a la Secretaría de Finanzas que deje de estar subiendo mi nombre, mi RFC, mi CUR, y además lo que me pagaron de un premio que gané de 16,000 pesos porque estás exponiendo mis datos y voy a ser sujeto de robo de identidad. Y se le dio, y se le pidió a la Secretaría de Finanzas, baja esa información. Dice, pero es que lo tengo que tener registrado. No te estoy pidiendo que lo canceles, simplemente se está oponiendo a que lo tengas publicado en internet. ¿Sigues registrándolo para rendir cuentas? Sí, es tu obligación, pero no tienes la necesidad de estarlo exponiendo porque creo que es excesivo la exposición de esto. Y derivado de eso, en el Estado de México se han generado el ejercicio de los derechos ARCO porque la gente entendió la importancia de la protección de datos personales que puede evitar el robo de identidad, que puede evitar precisamente este tipo de afectaciones. Pero vemos en estados donde no se ejerce este derecho. Veíamos en el informe de mi compañero comisionado de Baja California, el presidente, reportaba un ejercicio de derecho ARCO en su informe. Dice uno, y dicen, es que a lo mejor no se necesitan allá los derechos. Creo que los derechos, pues hay ciudadanos, todos los necesitamos, nada más que desconocemos la importancia de este derecho, desconocemos las consecuencias, pero también desconocemos los beneficios. Y hay que entender que en la protección de los datos personales está el beneficio para el que tiene nombre de apellido y es muchas de las veces más efectivo que el de acceso a la información pública. ¿Son importantes los dos? Sí, pero volvemos y me hacían una pregunta en un reporte, oye, ¿qué pasa en México? Que entiendan que son sus derechos y los únicos que los pueden activar es cada uno de nosotros. Pero bueno, lo planteaba la doctora y fíjense, ya también hacía ver esto. México tiene que transitar en su normatividad no bajo la perspectiva de que somos un país que está alejado del concepto de globalización y regionalización, no. Somos parte de esta globalización económica, de esta globalización social, de estos bloques regionales, donde estamos inmersos en estas declaraciones, tratados internacionales, pero sobre todo, lo que ya se veía venir. México estaba detrás de lo que estaba haciendo Europa, particularmente España. Y empezamos a dar los pasos para la consolidación del convenio 108. Estamos hablando de 2014. Pasaron 5 años pasaron 4 años hasta que firmamos este convenio. Y cuando lo firmamos nos enteramos que había ya un plus y que teníamos que prepararnos. Y decíamos, bueno, pues apenas logramos, pero es bueno, les decía, por lo que hoy puede ofrecer en materia de oportunidad comercial en el TEMEC. Derivado de esto, vimos por primera vez, fíjense, en febrero del 2015, esta propuesta. Recuerden que para mayo del 2015 ya teníamos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero en febrero del 2015 apenas estábamos presentando la propuesta que se iba a meter al Congreso de la Unión. Y esto nos apoyó mucho la Red Iberoamericana. Yo he planteado la tesis de que más bien nos dijeron cómo hacer una ley general, y por eso esta ley general es muy parecida al Reglamento General Europeo. Si ustedes buscan en cada uno de los artículos, de los 99 artículos del Reglamento General Europeo, van a encontrar uno correlacionado de la Ley General de Protección de Datos Personales y Sujetos Obligados en algunos de sus artículos 168. Para prueba, artículo 57, portabilidad, correlacionado del Reglamento General Europeo, artículo 20, habla de portabilidad. Se planteaba en materia de derechos ARCO, en este título tercero, solamente 2 capítulos. De los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, los famosos ARCO. Y después nos decía el capítulo 2, cómo se ejerce el derecho de acceso. Entendido por acceso a datos personales, no solamente el acceso al documento, el acceso a saber y el derecho a saber. Primero, autoridad, ¿qué datos personales tienes? ¿Qué tratamiento le estás dando? ¿Para qué? Para que yo vea si ejerzo el de cancelación, si ejerzo el de oposición o si ejerzo el de rectificación. Pero hasta ahí no había algo que después vamos a ver que surge. Yo trabajé mucho tiempo en el Congreso de la Unión y les puedo asegurar que nunca había visto una ley. Sí, en el caso de la de telecomunicaciones también se vio más o menos un mismo proceso, pero creo que este fue mayor.
Lo presentaron la iniciativa el 30 de abril del 2015 estos 10 senadores en la Cámara de Senadores para que fuera Cámara de Origen. Se subió la iniciativa, igual no traía hasta ese momento más que las 4 modalidades de derecho arco. Se convocó por primera vez a los que iban a operar esta ley, como eran los comisionados, como eran organizaciones civiles, especialistas en temas precisamente de acceso a la información pública y de protección de datos personales, como la doctora Isa Luna Pla, la maestra Lina Ornelas, la misma doctora Solange, ¿sí? Y obviamente comisionados del INAI. En particular me llamó mucho la atención lo que dijo Darío Ramírez, porque Darío Ramírez, si uno revisa el dictamen, él hacía referencia a algo, decía, a ver, vamos a inventar el hilo negro, vean lo que está haciendo España, lo está haciendo Europa, pero en particular a él le preocupaba algo que venía en la iniciativa. México metió, y que eso no trae el Reglamento General Europeo, metió el ejercicio de los derechos o la protección o el ejercicio de los derechos ARCO para personas fallecidas. Y si ustedes ven el Reglamento General Europeo, allá no se da el ejercicio de derechos ARCO para personas fallecidas. El ejercicio de los derechos ARCO es para las personas que están jurídicamente vivas también. Los muertos, dice, pues no. El reglamento, la ley orgánica de España ya lo incorpora para el caso de familiares en materia de salud, pero nosotros lo metimos aquí para todos y lo metimos bajo una figura de interés jurídico e interés legítimo. Pero bueno, me llamó la atención porque entonces voltean a ver el Reglamento General Europeo y jalamos una figura que no estaba en la iniciativa, y era la portabilidad de datos. Y revisamos del artículo 20 el párrafo primero, el párrafo segundo, pero se nos olvidó revisar el párrafo tercero. Y el párrafo tercero dice que la portabilidad no aplica para el sector público, la portabilidad aplica para el sector privado. Y como ejemplo lo que vivimos en 2008 en México, portabilidad de el número telefónico. En 2008, antes del 2008, a lo mejor poca gente se acuerda, pero si uno quería cambiar de telefónica nos daban un nuevo número. A partir de 2008 la ley de telecomunicaciones establece que cualquier empresa, cuando tengamos que cambiarnos de telefónica, nos llevamos nuestro número, porque es un dato personal que ya nos identifica. Pero lo metimos en el sector público. Y si está en el sector público, y si está en una ley, pues ni modo, bajo el principio de progresividad se tendrá que aplicar. Y entonces los europeos estaban espantados porque decían, a ver cómo le va a hacer México para hacer portabilidad en el sector público. Porque eso implica sustituir fuerzas de mercado, mecanismos de mercado, por presupuesto público, por instituciones públicas, y tendrán que crear una plataforma interoperable para poder garantizar la portabilidad. En el Estado de México desarrollamos Arcuen, que nos permite a nosotros intercambiar información de una dependencia a otra. Por ejemplo, expedientes clínicos, expedientes académicos, que permite que en algún momento dado, si una persona quiere seguir el tratamiento de un hospital público que está en Toluca y se va a radicar a Tecámac, que se pueda trasladar su expediente clínico íntegro para que siga su tratamiento en el hospital y no empezar de cero haciéndole nuevos estudios, ¿no? O haciéndole nuevos estudios para que le puedan dar su medicamento y pierda esa oportunidad, o dejar de estudiar un semestre para que pueda continuar el semestre. Esas son las ventajas de la portabilidad, y lo ideal sería que pudiéramos hacer eso entre estados. Por eso Infoen y Estado de México hemos dicho, es un sistema Sarcoen que nos costó o lleva invertidos hasta ahorita 56 millones de pesos, sí. Nos costó, se hizo con recursos públicos, sí. No lo podríamos vender, no lo podríamos dar, lo hemos ofrecido. Que el Estado de Oaxaca lo pueda tener en su estado, lo único que se está pidiendo es que se firme un convenio entre el gobierno estatal. ¿Para qué? Para que justificadamente nosotros podamos compartir algo que hizo con recursos públicos y pueda ser también en el Estado de Oaxaca, Sarcoen, una medida de seguridad para que se puedan ejercer estos derechos. Les decía, finalmente vimos nacer nuestra ley de transparencia, o sale de la Cámara de Diputados. El 28 de abril entra, de la Cámara de Senadores, el 28 de abril se dicta el dictamen
allí en el Senado y pasa a la Cámara de Diputados esta minuta y la vemos nacer el 13 de diciembre del 2016, se dictamina en la Cámara de Diputados y obviamente vemos el 26 de enero del 2017 nuestras dos leyes. Igual a Europa le sorprende y dice, ¿por qué tienen dos leyes? Una para el ámbito privado y otra para el ámbito público. Bueno, porque hay materias que regula la federación como son el sistema nacional bancario, el de telecomunicaciones y son de ámbito de regulación federal. Pero en el ámbito de lo público, por nuestro sistema federal que tenemos, bueno, tenemos estados, municipios y federación y tenemos diferentes instituciones públicas en el ámbito federal, estatal y municipal. ¿Esa normatividad la tenemos? Sí la tenemos. Y entonces lo que hace María Soláinz, que hoy ya como presidenta del Comité de Participación Ciudadana, hace algo que también se hizo en su momento con la ley comentada de transparencia, pero hace algo diferente, derivado precisamente de lo que ya había manifestado, de la Ley General que establece las bases, principios y procedimientos. Nos plantea en particular un análisis de estos 168 artículos, pero no lo hace artículo por artículo. Hace algo que creo que a nosotros nos va a permitir entender mejor esta Ley General, porque analiza básicamente lo que tiene que ver con el análisis de cada capítulo. Trae especialistas, y lo pueden ver ustedes en esta ley, trae 18 especialistas, tanto nacionales como internacionales, y a cada uno va analizando por capítulo lo que debemos de interpretar que dice esta Ley General de Protección de Datos Personales. Y entonces, hoy en México ya tenemos esto, ya no hablamos solamente de derechos ARCO, hablamos de otro derecho que es la portabilidad. Entonces hoy el acrónimo se convierte en ARCOP y tendremos que garantizarle al ciudadano, cuando así lo manifieste, el acceso a saber qué datos tiene la autoridad, si quiere rectificar alguno de esos datos, si quiere cancelar los datos, si quiere oponerse a su tratamiento, como el caso que les puse, o bien si quiere una transmisión o entrega de datos en formato estructurado, comúnmente utilizado y en electrónico, es decir, en un archivo que se puede entregar en una USB, o bien que se puede transmitir de un sujeto obligado a otro sujeto obligado para que se tengan sus bases de datos. Y entonces creo que esta es la parte que me interesaría en particular que ustedes vean. Todo esto que hemos visto va a caer en una sola persona. Esta persona y el especialista se llama oficial de protección de datos personales. Lo tenemos establecido en el artículo 85. Dice claramente que tendrá que ser una figura especializada en la materia y dice ahí que formará parte de la unidad de transparencia. ¿Por qué nosotros creemos que debe de tener, y por ejemplo en el Estado de México nosotros lo pusimos bajo la tutela del titular de la unidad de transparencia, porque queremos que sea el especialista que nutra al titular de transparencia para que cuando haga una valoración de estos derechos haga la correcta ponderación y lleve recomendaciones para que este derecho de protección de datos personales se haga con lo que le compete, hacer las respectivas recomendaciones, pero dándole elementos al titular de transparencia para que haga una valoración de qué derecho es el que debe de prevalecer a partir de una primera interpretación. A la postre tendrá que mandar ese acuerdo del Comité de Transparencia al órgano garante para ver si se ratifica o se le pide que si se confirma, se modifica o se revoca su acuerdo precisamente de clasificación. Miren, debemos de entender que cuando hablamos de datos personales o la novedad, estamos hablando del tratamiento de los datos personales. Y hay algo que hoy la normatividad establece por cuestiones de la vulneración, la discriminación a la raíz de la sociedad pueda tener. Hay una prohibición directa de que cuando se hable de datos personales sensibles, se evite su tratamiento a menos que sea necesario, pero tendrá que ir de las manos con medidas de seguridad. El documento de seguridad es fundamental, Lo empiezan a pedir, el documento de seguridad no se entrega, porque el documento de seguridad establece las medidas de seguridad. Sería exponer tanto como decir por dónde me puedes vulnerar. Pero lo tienen que tener, y lo tienen que tener a partir de julio del 2018, porque es la fecha en que se armonizaron todas las leyes estatales, y a nivel federal
el INAI ya también había cumplido con ese año de gracia para entrada en vigor plena de la Ley de Protección General de Datos Personales. Y entonces el oficial de datos personales tendrá que establecer cuándo se puede dar una transferencia, porque así lo dice el título quinto de nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, que habla de transferencias internacionales, pero también habla de transferencias nacionales. Por eso cuando hablábamos de que la entrada de migrantes y el registro que tendría que haberse hecho en la frontera sur y después compartir con los estados y con los municipios, nos iba a permitir a nosotros preparar políticas públicas, preparar acciones concretas para poder saber cuántas mujeres van embarazadas, para saber cuántos niños van en calidad de niños que van solos, y en algún momento dado lo ideal saber cuántos traen ficha delictiva. ¿Para qué? Pues para estar preparado, porque imagínense qué hubiera pasado si una mujer tiene que entrar en trabajo de parto y no se tienen las condiciones, o bien lo que nos enteramos, ¿no? Que se nos perdieron 100 migrantes, o que se ha actuado vulnerando derechos de menores y violentando no solamente la Ley de Datos Personales, la Ley General de Derechos de los Niños, las niñas y los adolescentes, o tratados internacionales que ha firmado México. Miren, yo no sé, pero las funciones exclusivas del oficial de datos personales vienen bien marcadas, ¿eh? Las mismas que después vimos que en Europa también lo tienen. ¿Qué es lo que les decía hace rato? Nosotros, cuando hablamos del oficial de datos personales, no dejamos la palabra podrán. Nosotros sí pusimos que deberán. Y deberán nombrar un oficial de datos personales porque estamos ante la presencia del tratamiento. ¿Y por qué razón dijimos deberán? Porque paralelamente tenemos la facultad de certificar. Los requisitos simplemente van alineados con las funciones que van a hacer. Y cuando revisamos, y esto lo pueden ver ustedes en el Reglamento General Europeo con el delegado de protección de datos personales, son las mismas que tiene el oficial de datos personales. Por eso hemos hecho esta alianza con España y hemos dicho que el oficial de datos personales puede ejercer en México, en América Latina y también en Europa. Y viceversa. También lo que hemos hecho y los programas que hemos buscado es que se alineen para que el expertise que tenga y los conocimientos que tengan que adquirir el oficial de datos personales vayan acorde con lo que mandata tanto normatividad internacional como normatividad nacional. Me voy en esta parte muy rápido, les digo las funciones y miren, esto creo que es importante. ¿Qué es lo que ha decidido? Esto sí ha decidido particularmente España. España hizo un esquema de certificación que no guarda mucha diferencia que el que tenemos nosotros en el Estado de México. ¿Quién emite la certificación? ¿Sí? La Agencia Española de Protección de Datos Personales. La misma certificación que también nos facultamos el INFUE. Ellos decidieron por una empresa nacional de acreditación y se fueron por algo que creo que en un primer momento puede servir. Yo no comparto, y se los decía a ellos, porque los ISO son sistemas de gestión de calidad, regulan procedimientos, pero el oficial de datos personales va a regular y va a garantizar un derecho fundamental. Y creo que hay casos donde no se pueden regular por esos esquemas de sistemas de gestión de calidad, porque no alcanzaría. Entonces, lo que hemos decidido aquí es garantizar y darle los elementos a la persona, que tenga los conocimientos y que tenga la capacidad de respuesta ante casos particulares, ¿sí? Y pueda ser verdaderamente esa parte que informe, asesore a la unidad de transparencia, pero particularmente al titular de la unidad de transparencia, para decir cuáles son los riesgos, análisis de impacto, análisis de brecha, auditorías, sistemas de seguridad, ¿sí? Medidas preventivas, medidas correctivas, ¿sí? Implica una preparación, sí implica una preparación, pero también esa va a ser la garantía de que a ustedes los mantengan en sus puestos. Y si no los valoran ahí, les puedo asegurar que afuera se van a estar peleando por ustedes, porque hay una necesidad y un mercado que nadie está teniendo. Muchas gracias.
Agradecemos al maestro Javier Martínez Cruz, quien es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, por esta conferencia. A continuación, solicito de la manera más respetuosa a la comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya nos acompañe para que pueda realizar los comentarios finales de esta conferencia. ¿Qué te puedo decir? Aprender un poquito más, porque todos los días aprendemos cosas interesantes, y como bien lo ha dicho nuestro comisionado Javier Martínez, la verdad es que tenemos un reto bien importante. El primero, como ciudadanos, ejercer el derecho de protección de datos personales, los derechos ARCO, más la portabilidad, que pues prácticamente tenemos más de 30 años y no hemos sabido cómo ocuparlos, cómo reaccionar ante estos derechos. Y segundo, nosotros oficiales de protección de datos personales, si bien es cierto nuestra regulación aquí en el estado de Oaxaca no nos faculta a nosotros como instituto para que se lleve una certificación como tal, y a ustedes no les pide una certificación como tal, tenemos que estar preparados para los cambios que vienen en el mundo del derecho y en el mundo del derecho mexicano, ya que efectivamente el año pasado se firma el convenio 108 Plus, en el cual México está obligado a tener mayores responsabilidades en la protección de datos personales, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Entonces, el diplomado que inicia próximamente, en el que están ustedes cordialmente invitados a participar, tiene esta finalidad, el prepararlos para tener unos oficiales de protección de datos personales que, como la ley nos dice, tienen que ser expertos en la materia. Ustedes, a través de este tipo de capacitaciones, van a volverse unos expertos en la materia y podemos enfrentar el nuevo marco jurídico nacional e internacional que nos está obligando a dar un paso más en la protección de los derechos ARCO. La verdad es de que mencionaba hace rato Javier, en julio de este año nuestra legislatura aprueba la ley Olimpia, que es la ley que protege a las personas de que se les vulneren su intimidad a través de los delitos sexuales, una violación a la intimidad sexual a través de las redes sociales, a través del internet, que es una iniciativa que nace pues prácticamente por Olimpia, una chica a la cual fue víctima de el ciberacoso y la extorsión de sus datos a través de internet. Una ley que ya son 9 estados de la República que lo tienen, vamos avanzando, pero que realmente tendríamos que hacer una ponderación de derechos en el que tuvimos que penalizar las violaciones realmente de ciberacoso y no pudimos realmente llevar a cabo lo que es el derecho al olvido, el derecho de acceso, primero a ver qué datos tenían estas páginas y de dónde lo habían subido. Tuvimos que tener una penalización a esta conducta sin antes haber prevenido el uso de los datos personales. La verdad es que muchísimas gracias, Miguel. Una plática excelente que de verdad nos da los puntos básicos primero para que oficiales de protección de datos personales estemos conscientes de la función que tenemos que hacer. Protejamos los datos de nuestras instituciones desde adentro. Si alguien nos pregunta, pues hay que ver qué es lo que nos dice la ley. La ley, por un lado, nos dice que tenemos que acreditar la personalidad para acceder a nuestros derechos de ARCO, y pues una vez que se haga vista la personalidad de las personas, en ese momento ya podemos ver qué documentación se tiene, qué datos personales se tienen, cuál es el tratamiento que le estamos dando y hacia dónde vamos. La verdad es de que los invito nuevamente a formar parte de este diplomado. Todavía están en tiempo de inscripción, si no tengo malas fechas. Hasta hoy tenemos el último día para inscribirnos, y la verdad es de que profesionalicemos la función de oficiales de datos personales. Ahorita estamos en una dependencia, el día de mañana no lo sabemos, pero son datos que podemos hacernos más fuertes. Como bien lo dijo el comisionado Javier, uno nunca sabe si alguna empresa transnacional va a necesitar un oficial de protección de datos personales si no es certificado, bien capacitado. La capacitación nos va a hablar de una profesionalización en estos temas. Son unos temas
que por un lado sí son de nueva creación, pero por el otro lado tenemos más de 30 años en nuestra legislación tratándolo de regular y tratando de darle un seguimiento que realmente nos corresponde a nosotros como ciudadanos, el proteger los datos personales. Y por el otro lado, la verdad es que ya viene el regreso a clases, protejamos nuestros datos personales, protejamos el dato personal de nuestros niños, niñas y adolescentes. No está mal subir una foto, la verdad es que está padre el compartir una emoción, pero también hay que ver la consecuencia de nuestros actos, y más si ahorita tenemos la preparación que nos acaba de dar nuestro comisionado, pues protejámonos y protejamos a los que más queremos. Muchísimas gracias, Javier, gracias a todos. Agradecemos las palabras de nuestra comisionada. Enseguida solicitamos la presencia en la parte superior de este espacio de los comisionados, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente de nuestro órgano garante, y del licenciado Juan Gómez Pérez, comisionado del IAID, para que hagan entrega del reconocimiento de nuestro ponente. O acá abajo. Gracias. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya para que realice la clausura de esta actividad. Pues nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer parte de este primer encuentro de oficiales de protección de datos personales. Lleven este mensaje a sus instituciones, compártanlo, y muchas gracias, comisionado Javier, por acompañarnos. Esperamos que nos acompañes en más ocasiones. Y por favor, todas las dudas que tengan, háganoslo saber. Realmente nosotros estamos como instituto para garantizar este derecho de protección de datos personales, y nos va a gustar mucho trabajar con ustedes, y yo estoy segura que nuestro comisionado nos va a apoyar en todo momento. Muchísimas gracias por acompañarnos, y pues sería todo por hoy. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Invitamos a todas y todos los oficiales de datos personales que nos acompañen en la parte del frente de este espacio para que puedan tomarse la foto oficial.